Buenas noches compañeros, buenas noches doctor. Hoy vamos a hablar acerca sobre la hipertensión intraabdominal y el síndrome compartimental. Bueno, como sabemos, estos dos puntos son importantes ya que es la causa de morbimortalidad en los pacientes críticos. Además que la hipertensión abdominal es altamente prevalente en la unidad de cuidados intensivos. La laparotomía y la descomprensión asociada a complicaciones de morbilidad disminuyen la calidad de vida. La comprensión de la disfunción orgánica, además, es otro punto que debemos tener en cuenta. Nos dicen que existen dos compartimientos, también compartimientos tanto de la cavidad abdominal y compartimientos del retroperitoneo. Cuando estos compartimientos se ven alterados fisiológicamente es cuando se va a dar la alteración. La hipertensión abdominal es solo la presión intraabdominal alterada. Y bueno, ¿cuándo podemos hablar de un síndrome compartimental abdominal? Hablamos de un síndrome compartimental abdominal cuando esta está elevada, lo que se sospecha de la elevación de la presión intraabdominal, con una alteración orgánica, ¿no? Cuando existe un compromiso orgánico. Bueno, pasamos con los factores de riesgo. Los factores de riesgo de manera general son lesiones graves, tantos como sepsis, la quemadura, isquemia, lesión de repartición, la acidosis, la coagulopatía y la hipotermia, ¿no? Y también cuando hay una respuesta inflamatoria sostenida. ¿Cuándo podemos sospechar que hay una complicación o quiénes son los pacientes que pueden tener complicaciones en la pared abdominal? Los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria aguda, que han salido de una cirugía complicada, con cierre primario o tensión también. Cuando existe hematoma en la pared abdominal, quemadura y cuando el paciente tiene obesidad, ¿no? Cuando existe un índice de masa corporal mayor de 30. Cuando hablemos de un volumen intraabdominal, ¿no? Esto a la vista se va a poder observar y va a haber una dilatación del tracto gastrointestinal. Hay más de una masa intraabdominal del retroperitoneo. Acompañado de ascitis y neumoperitoneo, ¿no? Ahí existen combinación de factores que van a hacer que esto se complique, tanto como una pancreatitis aguda grave, tanto como una infección abdominal complicada y lo que son los trasplantes hepáticos. Bueno, cuando hablamos de PIA, de la presión intraabdominal, hablamos de la presión en estado estable dentro de la cavidad abdominal en dos métodos que se pueden medir, tanto el método directo como el método indirecto. Este método directo se va a utilizar menos y en cuanto al método indirecto es más frecuente, ¿no? en lo que son los hospitales. En cuanto al método directo, es un catéter peritoneo, un manómetro con lo que es la solución salina, ¿no? Un manómetro de solución salina o transductor eléctrico también. Bueno, existen este método directo se puede medir estas presiones, tanto como la presión de la vena cava inferior, tanto como la intragástrica, intracística, intravesical y también el esófago y el recto, que no se utilizan mucho, a diferencia del intravesical, que la intravesical es la más utilizada, ¿no? Como podemos ver, la forma de introducir y medir esta presión, este método indirecto, es el paciente va a tener que estar en posición supina
al final de la expiración se va a colocar esta sonda y en ausencia de contracciones musculares, ¿no? La forma, vamos a medir tanto la línea axial y como la línea media de la cresta ilíaca, ¿no? Transductor en línea media axilar, como lo dice. Bueno, también es importante hablar que en los pacientes obesos y en los pacientes embarazados, la presión va a ser distinta, ¿no? Va a ser de un 9 a 14 milímetros de mercurio. Bueno, acá he querido conveniente el aumento de la presión intraabdominal en cuanto a la disminución del retorno venoso, lo que va a ocasionar también una disminución del flujo vascular del órgano espácnico y la presión intratorácica, ¿no? Que se va a ver alterada tanto como la caída del gasto cardíaco. En cuanto a la presión intraabdominal, nos dice que va a haber un fallo orgánico múltiple, un fracaso renal, fracaso cardiocirculatorio, un fracaso respiratorio y una isquemia intestinal. Bueno, todos ellos, como sabemos, son repercusiones que va a tener al momento de aumentar la presión, ¿no? Además que disminuye la distensibilidad pulmonar, la hipoxia, la acidosis, entre otros, ¿no? Por ejemplo, a nivel cardíaco podemos destacar entre 15 y milímetros de mercurio. Vamos a ver un gasto cardíaco, ¿no? Bueno, en cuanto al tratamiento para la hipertensión arterial, este tratamiento tenemos lo que es instaurar medidas específicas para disminuir la PIA, la descompresión, que es lo que más se utiliza en la descompresión quirúrgica precoz para la hipertensión intraabdominal y refractaria, ¿no? Así como optimizar la perfusión sistémica y de la función de los diferentes sistemas en los pacientes con PIA elevados. Bueno, y como ya lo hemos hablado, el síndrome compartimental abdominal va a ser cuando la presión intraabdominal va a ser mayor de 20 milímetros de mercurio o cuando esta presión va a ser mayor de 60, ¿no? Asociada a un nuevo fracaso o disfunción de un órgano. Existen clasificaciones tanto la primaria, la secundaria y la recurrente, ¿no? Y básicamente el tratamiento para este tipo de síndrome va a ser la descompresión quirúrgica. Además de la hipertensión intraabdominal, que va a ser el aumento patológico manteniendo o repetido, ¿no? De la presión intraabdominal mayor de 12. Tenemos los grados que se van a utilizar, que es el grado 1, que es el periodo corto del pH ácido en la mucosa intestinal, cuando es un grado 2, que es el aumento inspiratorio, ¿no? Máximo, y bueno, los demás grados, ¿no? En cuanto al diagnóstico, puede ser difícil de detectar de forma general en todo. Tanto la presión intraabdominal, la hipertensión intraabdominal como el síndrome pueden ser difíciles de detectar. La sensibilidad de exámenes físicos por cirugía experimentado en menor al 50%, abdomen tenso distendido, oliguria progresiva, hipoxemia, acidosis metabólica, aumento del PIB y alteraciones neurológicas, ¿no? Esto de aquí se va a requerir para el diagnóstico hacer una tomografía computarizada, ¿no? Bueno, estos son criterios que he creído necesario mencionar, son medidas terapéuticas
tanto para la hipertensión como para el síndrome, que va a determinar de acuerdo a los pasos cómo se va a reducir tanto el contenido intestinal, cómo se va a evaluar y también mejorar las complicaciones, ¿no? Bueno, para terminar tenemos lo que es el tratamiento quirúrgico. Como podemos ver, las comprensiones y la identificación precoz es la mejor forma de actuar en este caso, en el caso del síndrome. Además que este síndrome ya es estable, se necesita hacer la descomprensión, que es la mejor opción. En cuanto al manejo de abdomen abierto, hay que tener en cuenta que hay que hacer una descomprensión y drenaje. Hay un manejo en la pared abdominal, tanto evitando la tensión, la retracción, el daño de la piel, de los músculos y la aponeurosis, ¿no? Además de impedir lo que es o tratar lo que es el edema. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias.